Entonces, a eso se refiere lo que es la oración subordinada. Ahora, tenemos también a lo que es oración adverbial. ¿Qué te dice de la oración adverbial? Es aquella oración donde funciona como adverbio. Es decir, en una oración hay alguien que va a funcionar como adverbio, te dice. Lo hice cuando me dijiste. Entonces, aquí, cuando me dijiste, funciona como adverbio. Cuando. Ahora, aquí, en la oración sustantiva, ¿qué te dice? Funciona como sustantivo. Ah, claro, porque hay en oraciones donde directamente no te presentan, ¿no? Lo que es un sujeto explícito. No te dice el niño, no te presenta de esa manera, sino te pueden poner de esa manera. Me gusta que vengas. Ah, entonces, a ver, me gusta. Ese me gusta va a ser el verbo. Gusta, gustar. Que vengas ya va a ser un sustantivo. Que vengas, dice. A su vez se está presentando ahí lo que es un adverbio, ¿verdad? Una conjunción, que. Entonces, aquí por eso se le considera lo que es una oración sustantiva. Más adelante se van a dar cuenta también lo que es el adverbial sustantivo. Se presenta en una oración que es según el sujeto. Ahí se presenta, ahí se van a dar cuenta en algunas oraciones. Entonces, esos chicos, en cuanto a qué, en cuanto a las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son las más, existen más, ¿no? Como nos habremos dado cuenta. Aquí, las oraciones compuestas son entonces oraciones coordinadas, oración dubitativa, oración coordinada, oración copulativa, adversativa, disyuntiva, distributiva, luego tenemos a la explicativa, consecutiva, subordinada, adverbial y sustantiva. Todas esas son oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque también presentan dos verbos. Ahora sí, aquí mira. Según la forma del sujeto. Las oraciones según la forma del sujeto van a ser oración impersonal, oración personal, oración pasiva, oración activa. Dentro de la oración impersonal, ¿qué te dice? La oración impersonal es aquella oración donde no posee ningún sujeto implícito o explícito. No posee sujeto. Te van a poner de esa manera tal vez una oración y te dicen, hace calor. ¿Dónde hay sujeto ahí? No hay sujeto. Hace es una acción. Calor es un adjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está caracterizando a quién o está complementando a quién al verbo. Personal, aquí te dice, la oración personal. En la oración personal ya se te presenta lo que es un sujeto tanto explícito e implícito. Se te presenta de esa manera. Ejemplo, el niño juega a la pelota. Se darán cuenta aquí. Ya les presenta ya lo que son sujetos. El niño, sujeto. Pelota, sujeto. Entonces, a eso se refiere una oración personal. Oración pasiva. ¿Qué te dice, mira, de la oración pasiva? La oración pasiva, o en la oración pasiva, el sujeto recibe la acción. Es decir, entonces, que la acción va a estar primero y después va a estar ¿quién? El sujeto. Además, ¿qué dice? Se encuentra el complemento agente. ¿A quién se le va a llamar complemento agente? Como en este tipo de oraciones pasivas, el verbo o la acción está primero que el sujeto, ¿quién va a ser el complemento agente? El sujeto. ¿Por qué? Porque está complementando a la acción. Entonces, al sujeto se le va a llamar complemento agente. La activa, ¿qué va a ser? O la oración activa. Te dice, es al revés de la oración pasiva, ¿no? Aquí el sujeto realiza la acción del verbo, es decir, que el sujeto está primero, después se presenta la acción. A eso se refiere. Entonces, esos son, chicos, los tipos de oraciones que tenemos, según la sintaxis, ¿no? Y dentro del tipo de oraciones que es según la forma del sujeto, tenemos impersonal, personal, pasiva y activa. Entonces, esos son, chicos, las oraciones o los tipos de oraciones que tenemos dentro de nuestra lengua española. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre sintaxis, sobre las oraciones? Todo claro, chicos.
pienso que todo está claro. Entonces, continuemos aquí. Funciones sintácticas. Ahora, la última parte de lo que es sintaxis. ¿Qué te dice? Aquí vamos a hablar acerca de quién, de las funciones que presentan dentro de la sintaxis. Con estas funciones sintácticas, tú vas a tener algo mucho más claro de qué, de poder realizar un análisis sintáctico. En cuanto al sujeto, mira, ¿cuál es lo que vas a hacer en un análisis sintáctico? En cuanto al sujeto, ¿cuál es lo que vas a considerar como sujeto? Mi primo, todo, el complemento más del sujeto, ¿no? Ya sea un artículo, un adjetivo. Mi primo, entonces eso va a ser el sujeto. Mi primo ganó el campeonato de atletismo. Ese mi primo, ese es el sujeto. Y ganó el campeonato de atletismo, ya va a ser el predicado, chicos. Ya, aquí, el complemento directo. El complemento directo, chicos, aquí mira, el vecino de mi cuñado vendió. ¿Qué vendió? Pues, ¿qué vendió? El piso. Ah, entonces, un complemento directo, ¿quién es? Es netamente un objeto. De esa manera tú te vas a dar cuenta dentro de una oración, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el complemento directo? Sigamos aquí. El complemento indirecto, mire, el complemento indirecto es aquel complemento que se realiza ¿con quién? Con un sujeto en este caso. A diferencia del complemento directo, ¿no? El complemento directo se realiza con un objeto y el complemento indirecto se realiza con un sujeto. Te dice aquí, el niño dijo a su madre, complemento indirecto a su madre. Complemento de régimen preposicional. ¿Qué te dice? Mira, los estudiantes confían. ¿En quién confían? En sus profesores. Preposicional. Aquí se presenta preposiciones. En. Preposición en. Sus profesores. Complemento predicativo. ¿A quién se le va a llamar complemento predicativo? Se le va a llamar complemento predicativo al quien está complementando al verbo, a la acción. Mi padre llegó cansado. Ah, llegó cansado. Ese cansado es un complemento predicativo, entonces. ¿Por qué? Porque está complementando ¿a quién? Está complementando al verbo o a la acción. Tenemos al atributo. ¿Qué va a ser el atributo? Te dice, el viaje será fantástico, te dice. Es una característica que se le está atribuyendo ¿a quién? A una acción. Complemento circunstancial. El complemento circunstancial puede ser de tiempo, puede ser de lugar, puede ser de modo, de esas maneras. Y el complemento circunstancial, por ejemplo, aquí, vendré a las 5. El domingo saldré con mis amigos. A las 5. El domingo es un complemento circunstancial. ¿De qué? De tiempo. Porque te está presentando números. Te está presentando, por ejemplo, aquí el domingo de tiempo. Entonces, a eso se le va a llamar complemento circunstancial. Complemento del nombre. ¿A quién se le conoce también como nombre? Se le conoce como nombre también al sujeto. El sujeto es conocido como nombre. No se olviden, sujeto conocido como nombre. Aquí, sigamos. 9. ¿Qué te dice? Adjuntos periféricos, te dice. ¿Qué van a hacer los adjuntos periféricos? Los adjuntos periféricos te dice que son, mira, por ejemplo, por desgracia, no podré ir a la fiesta. Ese por desgracia es un adjunto periférico. ¿Por qué? Porque después de ello se presenta ¿qué? Se presenta una acción recién. Por desgracia, te dice. Siempre utilizamos eso, ¿no? Por desgracia, en mi opinión, todo eso. Después de hacer esos adjuntos periféricos, recién se presenta ¿quién? Las acciones. Núcleo del predicado. Ya les había mencionado anteriormente. ¿Quién era el núcleo del predicado? El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Al verbo se le va a conocer como núcleo del predicado. Tenemos aquí también lo que es complemento agente. ¿Dónde se va a dar el complemento agente? Les dije, en una oración pasiva. ¿Por qué?
Porque el complemento agente aparece después de ¿quién? Después de la acción. El complemento agente siempre va a estar después de la acción. ¿Y quién es el complemento agente? Es el sujeto o el nombre, ¿no? Es el sujeto, el complemento agente. Entonces, eso es, chicos, ¿en cuanto a qué? En cuanto a las funciones sintácticas que vamos a tener en una oración, ¿no? Cuando vamos a hacer lo que es un análisis sintáctico, vamos a tener que encontrar lo que son sujetos, complementos directos, complemento indirecto, tal vez complementos de régimen preposicional, complementos predicativos, atributo, complemento circunstancial, complemento de nombre, adjuntos periféricos, núcleo del predicado, complemento agente. Entonces, a eso se refiere. Aquí, mira, para terminar con el tema, aquí tenemos dos oraciones. Y estas oraciones, como se habrán dado cuenta, ¿no? Ya está analizado sintácticamente. La primera oración, ¿qué te dice? Mira, los niños van alegres. Ya, es una oración pequeña. Los niños van alegres. Y yo les había dicho, para realizar un análisis sintáctico, ¿qué tenemos que hacer? Separar. Separar primero, porque así se les va a hacer mucho más fácil analizar. Analicemos aquí, mira. Separo ya. Voy a separar sustantivo con predicado. Sustantivo, ¿quién va a ser? Los niños. Predicado, van alegres. Los niños. Aquí, ya. Voy a hacer un análisis sintáctico. Ese los es un artículo, pero no estoy haciendo un análisis morfológico, entonces no puedo ponerle artículo. Le voy a poner determinante. ¿Por qué? Porque los artículos están dentro de los determinantes, no se olvide. Entonces, los es un determinante. Niños es el núcleo. ¿Núcleo de quién? Del sujeto. ¿Núcleo del sujeto o núcleo del sustantivo? De esas dos maneras lo puedes poner normal. Y todo esto, los niños juntos se convierten en ¿qué? En una frase nominal o también llamado sustantivo o sujeto. Van a leer, ya hice hasta ahí un análisis sintáctico de lo que es el sujeto o sustantivo. Ahora voy a hacer un análisis sintáctico ¿de quién? Del predicado. Van alegres. Ese van es el verbo y entonces, ya que está dentro del predicado, se convierte en ¿qué? En el núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Además, se presenta aquí alegres. Alegres es un adjetivo. ¿Por qué? Porque es una característica. ¿Por qué sustantivo? Porque dentro del predicado también vamos a encontrar pues sustantivos, chicos. Entonces, por eso se le considera aquí que alegres es el sustantivo, además es un adjetivo dentro del predicado. Entonces, ahora, van alegres, todo junto, ¿se convierte en qué? Frase verbal. Y es el predicado. También se le puede conocer como predicado verbal, si me equivoco. Entonces, eso ya, hasta ahí ya realicé el análisis sintáctico. Ya está hecho el análisis sintáctico. En el análisis sintáctico, ¿qué hemos encontrado en esta oración? Determinante, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, sustantivo, adjetivo. También hemos encontrado lo que es la frase nominal o sujeto o sustantivo, frase verbal o predicado. Entonces, eso es, chicos, un análisis sintáctico. ¿Cuál sería el análisis verbal, morfológico aquí? Los, artículo, niños, sujeto, van, verbo. Eso es lo único que sería un análisis morfológico que haces. Entonces, como se habrán dado cuenta, que el análisis morfológico es mucho más sencillo. Y el análisis sintáctico es algo mucho más complicado. Por eso les decía, ¿no? Siempre para hacer un análisis sintáctico, separen, porque ahí se les va a hacer mucho más fácil, parte por parte. Aquí tenemos otra oracioncita también, aquí, mira. Aquí, esta oración ya es mucho más larguita ya. Te dice, el policía fue muy listo, te dice. Realízame un análisis sintáctico. Bueno, está bien, voy a realizar un análisis sintáctico. Ya, primero un análisis morfológico, te digo. Aquí se presenta artículo, sujeto o sustantivo y verbo. Ya hice un análisis morfológico. Ahora hazme un análisis sintáctico. Ya, listo, entonces. Hago mi análisis sintáctico. Separo. El policía, aparte, fue muy listo, aparte, predicado. Ya, primero me centro en el primero. El policía, él es el determinante. Determinante. Policía, núcleo del sujeto. Y todo eso el policía forma frase nominal o sustantivo o sujeto, como ustedes quieran. Pero en lo que es análisis sintáctico siempre se le va a conocer como frase nominal.
Ya hice mi análisis sintáctico de la primera parte. Segunda parte paso aquí. Y dice, fue muy listo. Análisis aquí. Fue a núcleo del predicado, porque es una acción que se está realizando. Núcleo del predicado. Muy, ese muy es un modificador de ¿qué? De cantidad. Muy, demasiado, eso sería modificadores de cantidad. Fue muy, este muy es de cantidad, harto. Entonces es un modificador. ¿Por qué? Porque está modificando ¿a quién? Al verbo. Listo. Listo es el núcleo del, en este caso, es el núcleo, sujeto, listo, en cuanto al predicado. Y todo esto, muy listo, es un atributo o un adjetivo, llamado adjetivo, ¿no? Muy listo. ¿Por qué? Porque es una característica que se le está haciendo tanto al policía. Ya, y todo eso fue muy listo, es una frase verbal o predicado. Entonces ya hice mi análisis sintáctico. Ahí está mi análisis sintáctico. Ahora, todo unido en mi análisis sintáctico, ¿qué es lo que he encontrado? Encontré un determinante, núcleo del sujeto, también encontré otro núcleo del predicado, luego encontré un modificador, también otro núcleo del sujeto, luego encontré un adjetivo, un atributo, y todo esto, en esta oración hay una frase nominal, también hay una frase verbal. Entonces, a eso se refiere lo que es el análisis sintáctico, chicos. De esa manera tú realizas un análisis sintáctico. Y el análisis morfológico es mucho más fácil, ¿no? Que el análisis sintáctico. En el análisis sintáctico es donde nos podemos perder un poquito. Muy bien, chicos. Eso es entonces, chicos, en cuanto a qué, en cuanto a nuestra sesión del día de hoy, en cuanto a nuestras clases del día de hoy. Eso fue todo. Hablar acerca de quién. Hablamos de lo que es lenguaje, del habla, de la comunicación. También hablamos de lo que es sintaxis. Dentro de ellas hablamos de las oraciones. Muy bien. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí que tengan? Todo claro. Pasamos a resolver el cuadernillo. Pienso que todo está claro, chicos. Pienso que todo está claro. Entonces vamos a pasar a resolver el cuadernillo. Para lo cual, chicos, descarguen su cuadernillo. También para esto les voy a pedir su participación, chicos. Que participen, ¿no? En cuanto a la resolución de lo que es el cuadernillo. Analicemos todos, chicos, el cuadernillo. Mientras descargan, un pequeño repaso de todo. Bien, hablamos de lo que es comunicación. ¿Qué era la comunicación? Un proceso de interacción. Y donde la comunicación tenía sus elementos, que era el emisor, receptor, mensaje, canal, referente y código. También hablamos del lenguaje, que era el medio de comunicación entre los seres humanos. Y este lenguaje tiene sus características, que es universal, racional, aprendido y doblemente articulado. ¿Por qué doblemente articulado? Porque usamos morfemas y fonemas. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, no se olviden, chicos, que tiene relación con quién, con los elementos de la comunicación, donde la función apelativa se relaciona con el receptor, fática con canal, referencial con referente, emotiva, emisor, metalingüística, código y poética, código. Los planos del lenguaje, hablamos de lengua, habla, también hablamos del dialecto, idioma, y no se olviden que todas las lenguas tienen su propio dialecto, o todos los idiomas tienen su propio dialecto. Y también hablamos de lo que es sintaxis de la lengua española, ¿no? ¿Qué era la sintaxis? Un componente de la gramática, que estaba encargado de qué? De estudiar las funciones y relación de quién? De las palabras. Y ahí también les enseñé, ¿no? Cómo podríamos hacer lo que es un análisis sintáctico. Y netamente dentro de la sintaxis se habla de quién? De las oraciones. ¿Qué era la oración? Unidad comunicativa, posee sentido, acaba en un punto. Además, las oraciones están formadas por quién? Por un sustantivo, por un verbo y predicado. Clases de oraciones, teníamos 3 tipos de oraciones, que son según la actitud del hablante, según el número de verbos, también según el sujeto. Según la actitud del hablante tenemos a las enunciativas, dubitativa, que expresa incertidumbre, desiderada, indica anhelo, exclamativa, expresa sentimientos, emociones, imperativa, expresa consejo, ruego, mandato.
Aquí, según el número de verbos, tenemos a las oraciones simples y a las oraciones compuestas, donde las oraciones compuestas son las siguientes: oración coordinada, oración copulativa, oración adversativa, la disyuntiva, distributiva, oración explicativa, consecutiva, subordinada, adverbial, sustantiva. Según la forma del sujeto, teníamos a las oraciones impersonales, a la oración personal, pasiva y activa. Donde en la activa no te olvides, o en la pasiva, perdón, no te olvides que aparece ¿quién? El complemento agente. Y también hablamos de lo que son funciones sintácticas, ¿no? Que vamos a encontrar dentro de una oración prácticamente, que es el sujeto, el complemento directo, complemento indirecto, el complemento de régimen preposicional, complemento predicado, el atributo, el complemento circunstancial. Y no se olviden que el complemento circunstancial puede ser de tiempo, lugar, espacio. Complemento del nombre es, ya saben, adjuntos periféricos también, luego núcleo del predicado y el complemento agente. ¿Dónde aparece el complemento agente? El complemento agente aparece en las oraciones que son pasivas. Muy bien, también aquí ya hemos visto cómo se resuelve o cómo se hace un análisis sintáctico, donde les decía, ¿no? Que el análisis sintáctico es un poquito mucho más complicado que el análisis morfológico. Entonces, ahora sí vamos a pasar a resolver lo que es el cuadernillo. Aquí, en la primera pregunta, ¿qué te dice? Marque la alternativa que muestre una relación incorrecta, te dice. ¿Cuál será la alternativa que muestra una relación incorrecta con su definición prácticamente? Están definiendo, ¿no? Lenguaje, lengua, habla, idioma, dialecto. ¿Cuál será, chicos, la alternativa correcta en la pregunta número 1? La D. La D, excelente. Idioma. El idioma no es pues, constituido por términos utilizados, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, en la pregunta número 1, la alternativa correcta es la D. Pregunta número 2, ya, aquí tú tienes que relacionar, te dice, las funciones del lenguaje, ¿con qué? Con el elemento de la comunicación. Como anteriormente ya les había mencionado, ¿no? Analicemos, chicos, analicemos. La A. Relacionen. La A, excelente. ¿Por qué? Porque la función emotiva está relacionada ¿con quién? Con el emisor. La función fática relacionado con el canal, la función apelativa con el receptor y la función metalingüística con el código, así como también lo que es la función poética con el código. Entonces, la respuesta en la pregunta número 2 va a ser la alternativa A. Pregunta número 3, ¿qué te dice? Mira, señale, te dice, un ejemplo de registro informal. Aquí, al ojo, chicos, saquen. Esta pregunta sí es al ojo. ¿Qué es el registro informal, chicos? El registro informal es aquellas palabras que no son bien dichas, pues, así como jergas, todo eso lo que usamos, no es algo formal. Entonces, a eso se refiere, que señales, ¿no? ¿Dónde hay un registro informal? La C. La C, excelente. Porque aquí en la alternativa A te está hablando el matrimonio. Ya, matrimonio es un registro formal. Ceremonia igual. Boda igual. Las nupcias también. Pero aquí, miren, la C que te dice, el amarre se celebró ayer. Sí, ¿verdad? Ese registro informal siempre lo tenemos, ¿no? Se va a casar, se va a amarrar. Siempre tenemos esas formas o registros informales de hablar ciertas palabras. Entonces, en la pregunta número 3, la alternativa correcta es la C. Pregunta 4. Me gustaría ingresar, según la actitud del hablante. ¿Qué tipo de oración será? La C. La C, porque es una oración desiderativa. ¿Por qué? Porque está expresando anhelo, querer algo. Entonces, en la pregunta número 4, la alternativa correcta, la C. Pregunta número 5, ¿qué te dice? Mira, aquí tienes que analizar bien. A los médicos de Puno les preocupa la pandemia. El sujeto de la oración es, ¿cuál será el sujeto? La pandemia. La pandemia, excelente. ¿Por qué va a ser el sujeto la pandemia? ¿Y por qué no médicos de Puno, profesora, miras, ¿no? ¿O por qué no médicos? Si está nombrando a un ser, te dice. ¿Por qué no? Pues porque en base a la pandemia es que se está dando, ¿qué? La preocupación ¿de quién? De los médicos de Puno. Entonces, por eso, la pandemia va a ser el sujeto de la oración. Pregunta número 5, la alternativa correcta, la C. Pregunta número 6 te dice, el viaje de Juan a París llama la atención, te dice. El análisis sintáctico del sujeto de la oración es, aquí, fácil chicos, aquí no te está pidiendo que hagas un análisis sintáctico completo, sino te está pidiendo del sujeto nomás. Aquí vamos a obviar, ¿a quién? El viaje. El viaje
Eso es el predicado. Ya, dejémoslo eso ahí. De Juan a París llama la atención. Solo hagan ese análisis. Ahí, ¿qué tipos de modificadores tal vez se encuentran? Analicemos, chicos, analicemos. La A. La A. Excelente. Aquí mira. En la pregunta número 6 te dice, ¿no? Que analices sintácticamente solo el sujeto. De Juan a París llama la atención, te dice. Modificador directo. ¿Quién va a ser el modificador directo en este caso? El modificador directo, chicos, ya les había mencionado que está formado, puede ser por artículos, por adjetivos, pronombres. Aquí, mira, la es un modificador directo. Núcleo del sujeto, ¿quién va a ser? Juan. Aquí, modificador indirecto. ¿Quiénes son los modificadores indirectos? Son aquellos que modifican ¿a quién? Al sujeto. ¿Mediante qué? Mediante preposiciones o proposiciones, ¿no? Preposiciones en este caso. Y tenemos dos preposiciones aquí. De, a. Dos preposiciones. Entonces, de es un modificador indirecto, a es otro modificador indirecto. Ya hicimos un análisis sintáctico. Entonces, en esa oración, el análisis sintáctico del sujeto presenta ¿qué? Modificador directo, núcleo del sustantivo, modificador indirecto y modificador indirecto. Entonces, en la pregunta número 6, la alternativa correcta es la A. Pregunta número 7, ¿qué te dice? En nosotros lo encontramos, es cierto que lo, ¿cómo funciona? Te dice. ¿Cómo está funcionando esa palabrita lo? ¿Será un atributo? ¿Será predicativo? ¿Será un objeto directo, indirecto, un predicativo? Aquí mira, la B con la alternativa E descartados. ¿Por qué? Porque ambas repiten. ¿Cuál será la función que cumple esa palabrita lo? ¿O cómo estará funcionando dentro de esa oración? La D. Y a la B funciona como predicativo. No, la D, la D. La D Sí. funciona como objeto directo. En la pregunta número 7. Claro, va a ser la D, porque lo está funcionando como algo directo. Pues nosotros, ¿qué han hecho? Pues nosotros, ¿qué? Lo te dice. Entonces, algo directo. Entonces, en la pregunta número 7, la alternativa correcta es D. Lo funciona como objeto directo. Pregunta número 8, ¿qué te dice? Señale la oración donde se identifique un objeto indirecto, te dice. ¿Dónde habrá un objeto indirecto aquí? Al ojo, chicos, está fácil esa pregunta. En la C. En la C, excelente. ¿Por qué? Porque en la alternativa A, B, D, E se presentan puros objetos que son directos. Mira, ella me, ¿qué te hace pues ella? Acaricia a un objeto que es directo. Aquí, la señorita, ¿qué te hace la señorita? Te observa, objeto directo. Los jóvenes se maquillan, objeto directo. Juanita la tomó, objeto directo, está haciendo una acción. El chocolate me gusta mucho, no es un objeto directo. Aquí sí se presenta lo que es un objeto indirecto, me gusta mucho. Me gusta mucho, un objeto indirecto. Pregunta número 8, entonces la respuesta va a ser la alternativa C. Pregunta número 9, ¿qué te dice? El brujo repitió 3 veces una extraña oración. El análisis sintáctico del predicado te dice. Aquí no te pide que hagas análisis sintáctico del sujeto, solo del predicado te dice. El brujo, eso entonces lo obviamos. Entonces, ¿desde dónde vamos a hacer el análisis? Repitió 3 veces una extraña oración. Te dice. Ahí, analicemos, chicos, chicas. Repitió 3 veces una extraña oración. Obviamente que ahí ya tenemos lo que es ¿no? el núcleo del predicado, que es repitió, núcleo del predicado.
Aquí en la pregunta número 9, chicos, la respuesta es la E. ¿Por qué? Mira, repitió ya, núcleo del predicado. 3 veces. Yo les había dicho que existe el complemento circunstancial de tiempo, de lugar, les había mencionado. Entonces, aquí se presenta 3 veces, te está presentando número, entonces es un complemento de tiempo que se presenta. Una extraña oración. Repitió. ¿Qué repitió? Pues una extraña oración, objeto directo. Entonces, a eso se refieren lo que es el análisis sintáctico del predicado. Que hagas el análisis solamente en el predicado. ¿Dónde qué hemos encontrado? Hemos encontrado el núcleo del predicado, el complemento de tiempo y un objeto directo. Pregunta número 9, la alternativa correcta es la E. Pregunta número 10 te dice, ¿en qué oración no se encuentra complemento agente? Fácil, chicos. El complemento agente, ¿dónde aparece? En una oración pasiva. Y en una oración pasiva, primero estaba el verbo, la acción, y después estaba el sujeto, ¿verdad? Entonces, aquí mira. ¿Cuál va a ser la respuesta en la pregunta número 10? La nana fue robada por descuido. Excelente. La nana fue robada por descuidada. La respuesta. Aquí mira, ¿por qué va a ser la respuesta? Porque primero está pues el sujeto, después está lo que es la acción. Por eso es la respuesta. Porque aquí no se cumple un complemento agente. Pregunta número 10, la alternativa A. Pregunta número 11 te dice, señale la oración compuesta subordinada. En la subordinada yo les decía, ¿no? Que su proposición, que es la principal, dependía mucho, ¿no? La segunda proposición dependía mucho de la primera proposición, que era la principal. Al final tenía que estar como, más o menos como una consecuencia. Aquí la respuesta en la pregunta número 11 es la D, chicos. En la pregunta número 11. La alternativa correcta es la D. Te dice, ¿quién te lo vendió? ¿Quién te lo vendió? Te dice, engañó. Este engaño está dependiendo mucho de quién, de la primera proposición, ¿no? ¿Quién te lo vendió? Te engañó. Entonces, es por eso que en la pregunta número 11 la alternativa correcta es la D. Pregunta número 12 te dice, en Juana baila salsa, Javier Saya, Ana Pandilla y Andrea Marinera, encontramos, ¿qué tipo de oración encontramos ahí? Claro, ¿va a ser una oración compuesta? Sí. O una oración coordinada, perdón. Aquí va a ser yuxtapuesta, chicos. ¿Por qué yuxtapuesta? Porque aquí se presenta tanto el sujeto con su acción o con lo que está realizando, ¿no? Con su característica. Es por eso que es yuxtapuesta. Juana baila salsa. Se supone que Javier también baila saya, te dice saya. Ana Pandilla, te está enumerando un sujeto con su característica. Es por eso que es yuxtapuesta. Oración compuesta coordinada, yuxtapuesta. Pregunta número 12, la alternativa correcta, la B. Pregunta número 13, ¿qué te dice? Aquí tú te tienes que centrar, ¿dónde? En las palabritas que están subrayadas, en negrita, ¿no? Te dice, quien persevera alcanza. La proposición subrayada es, te dice. Ahí haces un análisis.
De que va a ser subordinada, sí es. Todos, ¿no? Te presentan ahí las alternativas, que es subordinada. La E. La E, excelente. Es subordinada, también es sustantivo y a la vez sujeto, ¿no es cierto? Está cumpliendo esa función de ser sujeto en la oración, de ser sustantivo y subordinado. ¿Por qué? Porque alcanza ya es un verbo. Entonces, eso, chicos, la respuesta. En la pregunta número 3, en la alternativa correcta, la E. Pregunta 14 te dice, el perfume que embriaga es exquisito. La proposición subrayada es, te dice. La C. Que embriaga. Ajá, excelente. La C. Ese que embriaga es una característica, pues entonces, ya que es característica, funciona como ¿quién? Como adjetivo. Y es la única alternativa donde te pone, ¿no? Subordinada adjetiva. Entonces, la respuesta correcta. En la pregunta número 14, la respuesta correcta, subordinada adjetiva. La alternativa C. Pregunta 15 te dice, el ambulante vende donde compra la gente. En el enunciado anterior, en la estructura, encontramos una proposición subordinada adverbial de tipo, ¿de qué tipo? De lugar. De lugar, excelente. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ¿no? El ambulante vende donde compra la gente. ¿A dónde compra pues la gente? En una tienda, en un mercado. Eso es un lugar. Entonces, aquí en la pregunta número 15 encontramos una preposición subordinada adverbial de lugar. Pregunta 15, la alternativa correcta, la E. Pregunta 16 y última pregunta, te dice, ¿en qué oración la proposición subordinada cumple la función de adverbial consensiva? Te dice. Aquí mira, lo que es la adverbial consensiva o proposición consensiva, dentro de estas consensuadas, se van a utilizar ¿qué? Conjunciones. Conjunciones como que, aunque, que, también se puede utilizar lo que es el adverbio, así, también se puede utilizar locuciones adverbiales, sí, bien, aunque, cuando, siquiera, entre otras. Pero, ¿qué es la consensuada? ¿Qué es una adverbial consensuada? Es aquello que expresa, ¿qué va a expresar? Un obstáculo, una objeción. Y en esta adverbial consensuada se presenta, pues, como les decía, conjunción. Tú solo encárgate de ver eso, ¿dónde se presenta una conjunción? Hay en una sola alternativa donde se está presentando conjunción. En la B. En la B, excelente. ¿Cuál es la conjunción? Que me rechazó a pesar de que merecía el cargo. Ahí se presenta, ¿no? Un obstáculo también. Que. Y se está presentando lo que es una conjunción. Es por eso que es cumple, ¿no? La proposición subordinada cumple la función de adverbial consensiva, aquí, en la alternativa B. 16. La respuesta correcta es la alternativa B. Me rechazó a pesar de que merecía el cargo, dice. Muy bien. Entonces, eso fue, chicos, en cuanto a la resolución de lo que es el cuadernillo. En la pregunta 1, les repito las alternativas. La alternativa en la pregunta 1, D. Pregunta 2, A. Pregunta 3, C. Pregunta 4, C. Pregunta 5 igual C, pregunta 6A, pregunta 7D, pregunta 8C, pregunta 9E, pregunta 10A, pregunta 11D, pregunta 12B, pregunta 13E, pregunta 14C, pregunta 15E y pregunta 16B. Muy bien, chicos, entonces, eso fue en cuanto al tema de esta semana. En cuanto a lo que es sintaxis de la lengua española, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Y con eso, chicos, estamos terminando, ¿no? Esta semana con lo que es lenguaje. Porque a la próxima semana ya empezamos, si no me equivoco, con literatura. Muy bien, chicos, creo que nos sobra tiempo. Aprovechen para poder desayunar. Yo sé que tienen clases temprano, hay muchos que no desayunan a tiempo y aprovechen este tiempo que nos queda para poder desayunar y todo eso, después de eso ya ingresar nuevamente a sus clases, ¿no? Que tienen posteriormente.
Muy bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, abríguense, sigan estudiando. Hasta la próxima, Daniela, Brittany. Hasta la próxima, Henry. Cuídense mucho, sigan estudiando. Con perseverancia todo se puede, chicos. Y ya los materiales, el video, todo ello lo voy a estar subiendo al Classroom.